Entre los enfoques que privilegian el entorno social, tenemos el enfoque estructuralista que tiene su origen en la palabra estructura, que es la manera como se designa cómo está construido un edificio. El estructuralismo es una corriente amplia y multiforme dentro de las ciencias sociales. En él coinciden antropólogos, sociólogos, psicoanalistas, filósofos, lingüistas para comprender y explicar la realidad social y política a partir de un análisis de las estructuras que la componen. El enfoque estructuralista entonces nos sirve para explicar macroprocesos históricos como la formación de la democracia y los estados, redes sociales como estructuras muy variadas y con frecuencias superpuestas, y en la ciencia política contemporánea como insumo para el debate entre estructura y agencia. Estructura es un concepto que se entiende de diferentes sentidos dependiendo del autor. Parsons se entiende como una pauta de comportamiento social que ha permanecido relativamente estable por un amplio periodo de tiempo. Por otro lado, Marion Levy la entiende como una pauta, es decir, una uniformidad observable de acción o de operación. Finalmente, Jean Viet la entiende como un conjunto dinámico y significativo de relaciones entre diversos aspectos de una misma y única realidad social. Al enfoque le preocupa responder preguntas como cuáles son los factores estructurales que determinan la situación o proceso estudiado, cuáles son las estructuras subyacentes, cómo se estructuran los múltiples factores que inciden en un fenómeno, cuáles son los problemas estructurales de una situación dada, cambia o no la estructura con el correr del tiempo. El enfoque supone una visión global del fenómeno, totalizante de todas las estructuras sociales, políticas, económicas, internacionales y su relación entre sí. Privilegia la atención sobre el funcionamiento de estructuras sociales y políticas y no sobre la conducta de los individuos. Algunos estructuralistas asumen que las estructuras existen en realidad, para otros son abstracciones útiles para agrupar variables. Al estructuralismo le importa comprender el fenómeno con una visión global, enumerar todos los factores estructurales relevantes, cómo se relacionan y buscar determinantes globales. Sus explicaciones son externas, pues toman distancia de los agentes reales. Entre los métodos de investigación encontramos el método histórico, que hace una reconstrucción cuidadosa de todos los factores que inciden en un fenómeno. Por otro lado, el método comparativo para identificar estructuras en distintas situaciones y contextos y para comparar modelos ideales con la realidad. Como ventaja, el investigador se expone a una amplia gama de factores relevantes, se aprecia la inercia de las estructuras sociales y es útil para relacionar fenómenos. Como desventajas encontramos la distancia hacia el individuo, el peligroso margen de subjetividad, la visión holística radical y el sesgo de determinismo teleológico del desarrollo social y político. El enfoque sistémico entiende el sistema como un conjunto de componentes diferenciados e interdependientes. Lo encontramos en tres versiones: la historicista, en la que el sistema está sometido a las leyes históricas ineludibles y se centra en identificar las grandes leyes de la historia; estructural funcionalista, la estructura cobra importancia por las funciones que cumple o por ser generadora de funciones; e interaccionista, donde los componentes del sistema son los actores y sus acciones. Paralelo a la versión interaccionista aparece la teoría general de sistemas, reclamando un carácter científico, interdisciplinario y unificador. Para ella, todos los sistemas físicos, biológicos, sociales responden a tres leyes: tener un núcleo de partes interrelacionadas entre sí, estar inserto en un entorno en el cual se interactúa y la posibilidad de identificar ciertos patrones de comportamiento. En la ciencia política, David Easton plantea el sistema político como un ser viviente con estructuras internas que interactúan y se complementan, que están en interacción con su entorno y que al interior mantienen un equilibrio en constante cambio. Para Easton, lo importante son los efectos sistémicos de las interacciones, no las motivaciones o intenciones de los actores. La representación del análisis sistémico de Easton plantea ideas generales. El sistema está en un contexto recibiendo insumos, inputs en forma de demandas y apoyos. Estos son procesados por el sistema político, que genera outputs en forma de decisiones y políticas públicas, y finalmente los outputs son sopesados por los actores y se genera retroalimentación o feedback. El enfoque se plantea interrogantes como: ¿cómo responde el sistema político a las diversas demandas que lo asedian? ¿Cómo se las arregla un sistema para persistir en un entorno cambiante? ¿Dónde están los límites del sistema? ¿Cómo procesa el sistema los insumos para convertirlos en productos? ¿Qué le aporta el sistema a su entorno? El enfoque supone que el sistema se distingue realmente de su entorno. Los componentes son interdependientes. Si uno cambia, todos cambian. Un sistema se adapta al entorno.
Es posible determinar niveles de tensión crítica y niveles de equilibrio. Los cambios se entienden como esfuerzos por superar las tensiones del entorno. La calidad de la información está estrechamente relacionada con la capacidad del sistema. Para llegar a conclusiones válidas con el enfoque, se debe seleccionar una serie de interacciones que tengan un punto de referencia en común y que se desee analizar. Luego determinar insumos, productos, procesos de transformación de los insumos en productos, amenazas al equilibrio, interacciones de unas partes del sistema con otros, procesos de retroalimentación, situaciones de tensión, etc. El enfoque busca presentar una descripción coherente con la realidad, ajena a ideologías y de forma pragmática. Trabaja con datos cualitativos o cuantitativos, usados generalmente como fuente de ilustración. El enfoque permite organizar e interrelacionar grandes cantidades de datos. Se puede aplicar a nivel micro o macro. Es posible pensar en subsistemas. Permite liberarse del concepto de estado. Facilita la comparación de sistemas diversos. Por otro lado, resulta difícil establecer hasta dónde es válida la analogía con las ciencias de la vida. La historia y sus huellas no parecen existir. Este enfoque no es compatible con modelos matemáticos.